Listo, muy buenas noches, mis queridos aprendices. ¿Cómo me les ha ido? Espero que hayan tenido tiempo para entregar los trabajos de las otras áreas. Y en esta sesión vamos a hablar del manejo del efectivo y el equivalente al efectivo. Entonces, arrancamos. En ese componente se desarrollan los conceptos efectivo y equivalente al efectivo. ¿Cuál puede ser el equivalente al efectivo? ¿Quién me da una ayudita? ¿Quién se anima? De pronto las tarjetas, profe, las tarjetas de crédito o algo así, o los cheques. Sí, señora. Muy bien, Irene. Entonces el efectivo no es solamente los billeticos, sino también eso que inmediatamente podemos hacer una compra y dejar cancelado o pago la compra. Para ello, se tendrá en cuenta los criterios de reconocimiento, medición, presentación y revelación. Esos elementos son importantes en el ámbito empresarial, toda vez que permiten dar cumplimiento a los compromisos adquiridos, teniendo en cuenta la capacidad de liquidez y, a su vez, la fomentación de un adecuado manejo que permita salvaguardar el activo de la organización. De ahí la importancia de tomar buenas decisiones, las cuales se verán reflejadas en una adecuada administración de la organización. Entonces, básicamente, lo que hablamos con el manejo del efectivo y el equivalente al efectivo es tener controles para dar... Profe, usted está compartiendo pantalla, qué pena, es que no se ve nada. La estoy compartiendo, pero no sé si los demás la están viendo o solo tú. ¿Tienes problema? No, profe, no se ve. No, profe, yo tampoco veo. A ver, ¿qué pasó? Porque hoy se puso terco esto. Entonces, a ver. Por favor, ¿me confirman? Sí, ya, profe. Ok, listo. Listo. Ok, entonces vámonos. Y vamos a hablar de la introducción. Entonces, en esta conferencia web vamos a abordar 5 temas, que es el efectivo y equivalente al efectivo, y dentro de ello tenemos políticas contables. Vamos a hablar de 4 conceptos, que es el reconocimiento, la medición, la presentación y la revelación. Vamos a hablar de qué es un arqueo de caja, qué es una conciliación bancaria y cómo se realizan los ajustes por diferencia en cambio. ¿Alguien sabe qué es diferencia en cambio? Profe, digamos como la tasa, digamos, en la conversión de dólares a pesos. Sí, señora. ¿Y por qué hablamos de solo dólares? Porque la norma me dice que yo puedo tener otras monedas, pero para registrarlas en contabilidad debo pasar esas monedas a dólares y ahí sí tener en cuenta la diferencia o el valor de la tasa representativa del mercado para hacer mis asientos contables. Entonces, ese es el ajuste por diferencia en cambio. Y ese ajuste puede ser o a favor o en contra. ¿Y qué es eso de que sea a favor o en contra? A favor, cuando yo adquirí los dólares y el día de ayer estaban a 4.100, pero al día de hacer el pago, el dólar estaba más económico, estaba a 4.000 pesos. Quiere decir que me estoy ganando 100 pesitos. O al contrario, si yo voy a hacer el pago y ya los dólares no me alcanzan, porque ya no vale 4.100 sino 4.200, pues voy a tener una diferencia negativa. ¿Listo? Entonces, arrancamos con el concepto de efectivo y equivalentes al efectivo. Y entonces las empresas en el desarrollo normal de sus operaciones deben aplicar unos criterios
unos lineamientos para que puedan manejar adecuadamente el efectivo y sus equivalentes. El objetivo de estos lineamientos y sus equivalentes es tener la habilidad para tomar decisiones que aumenten la capacidad de generar liquidez. ¿Y qué es liquidez? ¿Quién sabe qué es liquidez? ¿A qué les suena eso? ¿No, nadie? Profe, pues la liquidez son como los fondos disponibles que yo tengo, pues, para el desarrollo de mi empresa, algo así. Sí, por ahí es. La liquidez es tener dinero o equivalente al dinero para poder pagar inmediatamente una deuda o poder hacer un negocio. Eso es lo que hace referencia a liquidez. ¿Cómo yo puedo generar esa liquidez rápidamente? ¿Y cómo se podría generar? De pronto vendiendo mis activos como materia prima o como inventarios o vendiendo mi facturación a 30 días. Es como una forma de generar rápidamente liquidez. Y de esta manera, lo que se pretende es atender todas las necesidades que tiene la organización o, en su defecto, realizar inversiones que generen rentabilidad. Entonces, si uno se pone a mirar, normalmente las empresas no tienen la plática ahí mucho tiempo en el banco, sino prefieren moverla, porque entre más la rote, más rentabilidad voy a tener. El efectivo y el equivalente al efectivo pertenecen al activo corriente del estado de la situación, financiera. ¿Qué es el activo corriente? Que es lo que más rápido yo puedo hacer efectivo. ¿Y qué es lo más rápido que yo puedo hacer efectivo? Pues el mismo efectivo. Entonces, el efectivo hace referencia al dinero que se encuentra en caja general, en la caja menor y en las entidades financieras que son de disponibilidad inmediata. Y entonces aquí vamos a encontrar estas definiciones de lo que es caja general, lo que es caja menor y lo que es el banco. La caja general se refiere al dinero en efectivo con un valor monetario significativo que cubre el pago de gastos operacionales, compras de inversiones, compras de inventarios, y etc. Se registran las transacciones como una disminución del efectivo, o sea, el crédito, cuando yo estoy haciendo este tipo de pagos o de compras. Y de igual forma, se perciben ingresos. ¿En qué momento puedo recibir o percibir ingresos? En el momento en que yo vendo mi mercancía, lo que constituye un aumento en el efectivo, o sea, en el débito. Y eso queda muy claro con el ejercicio que ustedes ya desarrollaron, que me entregaron la semana antepasada, algunos, y otros que me están entregando últimamente. Ese tema quedó súper claro, lo que es una caja general. La caja menor lo que constituye es un fondito pequeñito con el objetivo de pagar algunas cosas. Y para eso se hacen unas políticas establecidas y una cuantía dependiendo del tipo de empresa. La caja menor de una empresa como Bavaria fácilmente puede ser 10 millones de pesos, pero pues la caja menor de la microempresa de allí de la esquina, pues pueden ser alrededor de 500.000 pesos o no más de 1.000.000 de pesos. Entonces eso depende del tamaño de la empresa y pues van a variar los montos. Es un fondo fijo que se contabiliza en el momento de su creación. Entonces, cuando yo creo la caja menor, puedo sacar la plata del banco o de la caja general y crear mi caja menor. Siempre en mi caja menor va a estar ese valor. Cuando yo empiezo a hacer los pagos por la caja menor, no voy a empezar a descontar contablemente, sino voy a llevar un control aparte. Y siempre debe ser ese mismo monto. Cuando ya esté por acabárseme la caja menor. ¿Y cómo sé que está por acabárseme? Porque voy a tener unas políticas establecidas que me dicen, mire, yo voy a tener una caja menor de 500.000 pesos. Cuando usted tenga 50.000 pesos, pida reembolso de caja menor para que no se quede sin plata. Entonces, en ese momento yo genero mi reembolso y ahí sí se va a contabilidad y esos gastos que se generaron, o más bien se pagaron con la caja menor, ahí sí van a quedar contabilizados
y van a salir directamente de la caja general, porque en mi caja menor siempre van a aparecer en contabilidad que tengo mis 500.000 pesitos. Es un fondo fijo que se contabiliza en su momento de la creación. Podemos hacerle un aumento, podemos disminuirlo o podemos eliminar, dependiendo de qué, de las políticas y de cómo nosotros vamos viendo el movimiento o el crecimiento de la empresa. El objetivo es manejar gastos de cuantía menor. ¿Cuáles son los gastos de cuantía menor? Que el taxi, que el pago de las encomiendas, que tocó imprimir algunas cosas porque se quedó sin tinta la impresora o se nos acabó la papelería o se dañó la impresora y toca imprimir ya los contratos. Esas son esas cuantías menores por las que se va a utilizar esta caja. Por ende, siempre se maneja en efectivo para cubrir los gastos menores representativos. ¿Y qué es el banco? Pues el banco está constituido por los depósitos en las cuentas de ahorro corrientes o corrientes, las cuales son administradas por las entidades financieras y se representan en moneda nacional o extranjera. Normalmente la caja menor y la caja general están representados en pesos colombianos. Y entonces aquí hablamos de que el equivalente al efectivo hace énfasis a las inversiones de corto plazo menor a 90 días que tienen una gran liquidez y se encuentran sujetas a un riesgo insignificante. ¿Qué quiere decir un riesgo insignificante? Pues que es muy poco probable que ese dinero se pierda. Entre los equivalentes al efectivo encontramos las siguientes: inversiones, certificados de depósito CDT, los bonos, la fiducia. Aquí hace falta que se incluya entonces como el tema de los cheques. Y también, si yo tengo una tarjeta de crédito, pues yo podría ir a rayar la tarjeta para tener ya efectivo, pidiendo un avance. Entonces, hablamos de 5 equivalentes al efectivo, de acuerdo a la norma internacional de contabilidad, la NIC 7. Y la primera es: un equivalente al efectivo no se tiene para depósitos de inversión, sino que su propósito es para cumplir los compromisos de pago a corto plazo. Se debe poder, o más bien debe poder ser fácilmente convertible a una cantidad determinada de efectivo. Debe estar sujeta a un riesgo insignificante de cambios en su valor. En el caso de inversiones, debe tener un vencimiento próximo de al menos 3 meses o menos desde la fecha de su adquisición, y los sobregiros bancarios, y fíjese que acá estamos hablando de un tema o de una palabra nueva que no habíamos pronunciado o dicho anteriormente, que son los sobregiros bancarios. ¿Y qué son los sobregiros bancarios? Normalmente esto aplica para las cuentas corrientes. Y entonces, si yo le doy un buen uso a esa cuenta y el banco dice: oiga, esta empresa está moviendo un buen dinero, yo creo que le podemos dar un sobregiro de 1 o 2 millones de pesos, pues ahí ya estamos teniendo un equivalente al efectivo que lo puedo utilizar inmediatamente. ¿Y cómo? Pues giro un cheque. Si no tengo plata, puedo girar el cheque y el banco no va a tener problema en pagármelo. Y los bancos normalmente me dan 15 días para que yo pueda cubrir esos sobregiros. Clasificación de inversiones. Y entonces, de acuerdo con la intención de realización, ¿y quién se acuerda de qué realización? Ya habíamos hablado de eso hace como un mes. ¿Quién se acuerda? ¿Nadie me ayuda? La realización hace referencia a la venta. Entonces podemos tener dos tipos de inversiones: temporales e inversiones permanentes. Las temporales son esas inversiones que yo hago efectivo en un periodo inferior a un año. Por eso se llama temporal. Y las permanentes, pues son las que tienen un plazo mayor de un año.
Y podemos hablar que de acuerdo con los rendimientos se pueden generar dos tipos de inversión. Uno que es una de renta fija y la otra que es renta variable. La de renta fija es que yo ya sé cuánto me van a dar todos los meses y pues eso es lo que voy a recibir. La renta variable depende de variaciones del mercado, o sea que están amarradas o asociadas al comportamiento de la oferta y la demanda, como es el caso de las acciones. Yo puedo tener unas acciones y si las están pidiendo mucho, pues esa inversión me va a rentar más porque hay demanda de la misma. Pero si pasa todo lo contrario, la gente no quiere comprarlas, pues la variación no va a ser positiva. Entonces, a eso hacemos referencia a rentas variables. Profe, consulta, digamos, estas inversiones de renta variable también aplica para los recursos que se manejan a través de las fiducias. Sí, señora. Dependiendo de cómo se conforme el tema de la fiducia. Pues si los recursos, digamos, de una sociedad, ellos invierten y pues puede que en meses haya un rendimiento positivo para la sociedad, como en meses que antes de lugar de ganar, pues le quitan a uno. Sí, señora. Incluso en esas de renta variable, yo puedo decir que compro las acciones y esas acciones las voy a vender en 6 meses y en el cabo de los 6 meses tengo una utilidad, una renta por esas acciones. Pero si yo las vendo antes de los 6 meses, pues no voy a recibir ese dinero, voy a recibir menos. Incluso puedo recibir menos de lo que yo invertí. Entonces, ahí hay variación de mi inversión. Entonces, la renta no quiere decir que sea exactamente positiva. Puedo tener una renta negativa. ¿Mm? De acuerdo con el control que ejerza sobre el ente emisor, vamos a encontrar inversiones de controlantes, inversiones de no controlantes. ¿Cuáles son las controlantes? Son aquellas que se realizan a fin de ejercer un control sobre un ente emisor. O sea que yo puedo ir a comprar las acciones de una empresa y las voy a controlar. ¿En qué momento? Porque puedo tener más del 50% de esas acciones, entonces yo voy a decidir qué va a pasar con esa empresa. Y hay inversiones no controlantes. ¿En qué momento? Pues cuando poseo menos del 50% de la participación. Y aquí ya vamos a hablar de las políticas contables del efectivo y el equivalente al efectivo. Y entonces esas políticas contables son las bases, las normas y los procedimientos que se deben tener en cuenta en una entidad para la medición, presentación y revelación de los elementos de los estados financieros. ¿Quién se acuerda qué era la medición, la presentación y la revelación de los estados financieros? Eso ya lo habíamos hablado, yo les expliqué bien ese tema. ¿No se acuerdan? La medición es un proceso que permite reducir los múltiples elementos heterogéneos que componen el patrimonio. ¿Quién se acuerda que era la presentación? No me digan, muchachos, que se les olvidó lo que ya habíamos visto. ¿Presentación se refiere al tipo de moneda con la cual se representan los valores? La presentación de la información financiera se refiere al modo de demostrar adecuadamente en los estados financieros y en las notas. ¿Y qué son las notas? Las notas es lo que me va a explicar que hay en los estados financieros. Por ejemplo, si yo tengo en banco
X valor, 100 millones de pesos, en las notas a los estados financieros yo puedo decir que la nota de bancos hace referencia a que hay 100 millones de pesos y que eso está representado en 3 cuentas, una aquí en Colombia, otra en Estados Unidos en dólares por valor de tanto, en dólares, que a la TRM del 31 de diciembre representa tanto dinero, y otra en Suiza en marcos suizos, que a la TRM del 31 de diciembre representan tanto dinero. A eso hace referencia la presentación, que es mostrar adecuadamente en los estados financieros. ¿Y la revelación cuál es? Pues la explicación a esas cifras que están allí detalladas. Bien. Entonces, la revelación corresponde a la fase del proceso contable en la cual la empresa le cuenta a cada uno de sus socios a través de los estados financieros el origen de los hechos económicos importantes que afectan el juicio de la empresa. Entonces, ahí en la revelación estamos contando, oiga, miren, hicimos este negocio y este negocio nos representó que nos ganamos este dinero o perdimos este dinero. Entonces, las políticas son muy importantes. Ten en cuenta la medición, la presentación y la revelación en los estados financieros. Asimismo, es importante definir las directrices para dar cumplimiento a dichos criterios, los cuales varían de acuerdo con el tipo de negocio y al entorno en el cual se desenvuelven. Entonces, no es lo mismo que mis políticas contables sean para el sector financiero a que sea para el sector automotriz, porque cada uno se mueve de una forma diferente. Si graban las importaciones, pues los carros que yo traiga de afuera, es posible que me suban y por consiguiente va a haber una variación, y eso al sector financiero ni le interesa. O cuando colocaron el 4 por 1000, pues al sector automotriz no le interesó. Entonces, las políticas contables se deben tener en cuenta de acuerdo al entorno en el cual se mueve nuestra empresa. En unidades anteriores se abordó la temática de políticas contables, y eso es cierto, hace como 1 mes y medio hablamos de eso, donde se hizo hincapié en el marco conceptual y en el direccionamiento estratégico de la organización, y eso ustedes fueron muy juiciosos e hicieron un mapa conceptual, con el fin de conocer la entidad y de esta manera continuar con las políticas de acuerdo con los elementos de los estados financieros. Por lo anterior, para el diseño de políticas contables del efectivo y su equivalente, es importante tener en cuenta que estos hacen parte del activo. Por ende, debe incluir como mínimo reconocimiento de los activos. Debe dar cumplimiento al concepto de activos de acuerdo con los elementos que lo componen para el proceso de incorporación en el estado de la situación financiera. Recordemos que un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de procesos anteriores. ¿Y por qué aparece como resultado de procesos anteriores? ¿A qué les suena eso? ¿Qué dicen? Digamos que sería algo como que la empresa tiene en el momento para, pues, digamos, si más adelante le hace falta efectivo, pues, hacer uso de ella. No, señora, No sé. ese no es mi ¿No? ayuda. No, ahí no es. Hace parte, digamos, la utilidad en el estado de resultados, si no estoy mal. No, porque estábamos hablando de los sucesos pasados.
Entonces, pues, hace referencia a cosas que han pasado, valga la redundancia, en el pasado. Y me explico. Cuando yo vendo y llega la plata al banco o a la caja, es por un suceso que pasó hace unos días o hace un mes o 2 meses. Si yo saco un crédito y me llega al banco, es porque yo en días anteriores hice el procedimiento o el proceso de solicitar el crédito al banco. Por eso aquí nos está hablando que es un recurso que controla la empresa porque efectivamente los activos los maneja la empresa como resultado de sucesos pasados. Los activos se reconocen en el momento que se presenta la transacción en efectivo o es transferido a una entidad financiera. Y pues acá solamente hace referencia al efectivo, porque acuérdense que hay más activos, ¿no? Propiedad, planta de equipo, inventarios, cuentas por cobrar, etc. Medición es el proceso mediante el cual se reconoce y se registra contablemente los hechos económicos. Aquí se establece si la entidad en el reconocimiento medirá los activos. Dame un segundo porque se me quedó sin batería el computador. Voy a conectarlo aquí rápidamente. Listo, ya está. Aquí se establece si la entidad en el reconocimiento medirá los activos a costo histórico o valor razonable, teniendo en cuenta la moneda funcional. Y si se acuerdan, ¿cuál era la diferencia entre costo histórico y valor razonable? Yo les expliqué eso con un ejemplito. ¿Quién se acuerda? ¿Quién me ayuda? El costo histórico es el valor pues con el que lo compraron y el razonable es con el cual se puede vender en el momento. Sí, dependiendo de algunos factores. ¿Perdón? Que sí, dependiendo de algunos factores. Usted nos hizo el ejemplo de un carro, si no estoy mal, y nos dijo que nosotros lo compramos en cierto valor, pero que ya pasó el tiempo y que debemos tener en cuenta cómo está el estado en el que se encuentra, ¿no? Y otros Se factores. desvaloriza. Así es. Totalmente de acuerdo. Luego hablamos de la presentación. Se define como el proceso mediante el cual se incorpora la información financiera y se presenta en los estados financieros para ser analizados por los usuarios de la información contable. ¿Y se acuerdan quiénes son los usuarios de la información contable? Eso también lo explicamos. Los mismos dueños, los socios, el Estado. Así es, José Miguel. El gerente, la administración de la empresa. La revelación. Este proceso se realiza a través de la presentación de los estados financieros, teniendo en cuenta las notas que reflejan de forma detallada y desagregada la información contable y financiera para la adecuada toma de decisiones por parte de la administración, que era lo que les estaba explicando anteriormente. Definir el objetivo de las políticas. Se debe establecer en verbo infinitivo el fin que persigue el diseño de las políticas contables, que es dar aplicación a las normas internacionales de la información financiera. ¿Y quién se acuerda o sabe qué es en infinitivo? ¿Quién se acuerda que es un verbo en infinitivo? ¿No, corchados? Pues son los verbos que acaban en ar, er o ir. Esos son los verbos infinitivos. ¿Listo? Relacionar
el alcance. Expresa los elementos o partidas monetarias que se aplicarán a dicha política. En este sentido, dará aplicación al efectivo y a sus equivalentes. De igual manera, se debe definir los criterios de reconocimiento, medición y presentación del efectivo y equivalentes al efectivo. Recordemos que los activos son considerados instrumentos financieros bajo las normas internacionales. Por ello, es indispensable analizar las siguientes normas con el fin de tener en cuenta la base de medición, como son costo histórico, que ya tenemos muy clarito que es el costo histórico y es el valor por el cual yo pagué inicialmente por ese bien o por ese título. Valor razonable, que es el valor que está costando hoy en día, no el que lo adquirí, teniendo en cuenta las variaciones que ha sufrido en el mercado, el desgaste que ha tenido, entre otros. Y el costo amortizado. ¿Y cuál es el costo amortizado? Es que yo compré ese activo y lo voy agotando o gastando, más bien es el término, lo voy gastando poco a poco, mes a mes, de acuerdo con la clasificación del instrumento. Entonces nos dice que primero debemos tener en cuenta la norma internacional de contabilidad, la NIC número 32, donde se representa o que se debe expresar lo siguiente. El objetivo de esta norma es establecer principios para representar los instrumentos financieros como pasivos o patrimonio y para compensar activos y pasivos financieros. Aplicar a la clasificación de los instrumentos financieros en activos y pasivos financieros e instrumentos de patrimonio en la clasificación de los intereses, dividendos, pérdidas, ganancias o todo aquello que esté relacionado con estos, en las circunstancias que obligan a la compensación de activos y pasivos financieros. Aplicación a la clasificación de los instrumentos financieros. Eso ya fue lo que acabo de explicar, ¿verdad? ¿Entendió? Sí, listo. Entonces, vámonos al siguiente, o a la siguiente norma. Y la siguiente norma hace referencia a la información financiera en la NIF número 7, donde se habla de la revelación. Y entonces el objetivo de esta NIF es requerir a las entidades que en sus estados financieros revelen información que permitan a los usuarios evaluar básicamente dos cosas. La primera es la revelación de los instrumentos financieros en la situación financiera y en el rendimiento de la entidad. Y la naturaleza y el alcance de los riesgos procedentes de los instrumentos financieros a todos los que la entidad les haya expuesto durante el periodo y lo estén al final del periodo sobre el que se está informando. Entonces recordemos que para el caso de Colombia los estados financieros tienen corte del 1 de enero al 31 de diciembre del mismo año. Y segundo, los principios contenidos en esta NIF complementan a los de reconocimiento, medición y presentación, que era lo que ya habíamos hablado anteriormente, y aclarando estos tres términos, de los activos financieros y los financieros en la NIC 32. ¿Listo? Y por último, hacemos referencia a la norma número 3, que es la NIF número 9 sobre instrumentos financieros. Y el objetivo de esta norma es establecer los principios para la información financiera sobre activos y pasivos financieros, de tal manera que represente información útil y relevante para los usuarios de los estados financieros. Entonces, nuestras políticas de manejo de efectivo y equivalente, pues debemos tener en cuenta estas tres normas para cumplir con ello. ¿Listo? Ahora, vamos a hablar
o a profundizar un poquito más de lo que es reconocimiento, medición, presentación y revelación. ¿Yo lo que le dije? Por ahí hay una amiga que tiene el micrófono abierto, Porfi, lo cierras. Muchas gracias. Ganancia Heredia. Profe, una pregunta. Señor. No, pues yo quiero poder. Miguel, ¿cuál es tu duda? Ahí a lo que tiene que ver con efectivo y equivalente efectivo, ¿va el grupo disponible e inversiones únicamente? Mira que por acá arriba nos estaba hablando de, en esta parte, de las inversiones temporales e inversiones permanentes, y que el efectivo o equivalente en efectivo hace referencia a lo que podamos hacer dinero lo más pronto posible. Entonces, no solamente pueden ser inversiones, porque si yo tengo un CDT que firmé un año, eso no puede ser equivalente al efectivo, porque es que hasta dentro de un año lo puedo vender, o lo puedo ir a cobrar más bien. Si tengo una inversión a 3 meses, sí es un equivalente al efectivo. Si yo tengo una cartera que ya lleva más de 90 días que no me la han pagado, pues esa ya no viene a ser como un equivalente al efectivo, porque si yo la voy a salir a vender va a ser complicado que me la compren. Podríamos de pronto también tener equivalente al efectivo si yo tengo una panadería. Yo todos los días vendo pan. Entonces, mi materia prima transformada en el pan puede ser un equivalente al efectivo porque se vende rapidito. Entonces, dependiendo de el activo, puede ser un equivalente al efectivo. Y eso varía dependiendo de lo que yo estoy haciendo. Cuénteme, José Miguel. Entran todas las cuentas del activo, pero dependiendo en qué momento se va a convertir en efectivo. Lo más pronto que uno lo pueda convertir en efectivo, ahí es donde... Dependiendo, y ahí puede ser equivalente al efectivo o no. Te voy a colocar otro ejemplo. Si su merced si su merced tiene un vehículo en su inventario, entre comillas, esos vehículos no se venden tan rápido. Pero si es una Toyota Prado, su merced más se demora en publicarla que en venderla. Entonces, ese vehículo podría ser un equivalente al efectivo. Porque es que la gente la pide a montones. Entonces, vuelvo y repito, dependiendo del activo podría ser un equivalente al efectivo. Y entonces hablamos de reconocimiento de efectivo y equivalente al efectivo. Entonces dice que la entidad define las partidas que hacen parte del efectivo y sus equivalentes, que era lo que les estaba explicando anteriormente. Dependiendo de las cuentas del balance, yo podría decir que son equivalentes al efectivo porque rápidamente las convierto en dinero. Siendo muy detallada su descripción, cabe resaltar que el efectivo hace parte del dinero que se encuentra en caja y en las entidades financieras, sea de moneda nacional o extranjera. Dentro de los equivalentes al efectivo es fundamental definir qué inversiones hacen parte de este, conforme al tiempo de duración, disponibilidad inmediata y el riesgo de la negociación. Luego hablamos de la medición y dice que la entidad debe registrar la base de medición inicial y posterior del efectivo y del equivalente al efectivo, teniendo en cuenta la normatividad legal vigente. Y que cabe resaltar que debe especificarse el manejo, control, características y directrices de la caja general, de la caja menor y el banco, haciendo referencia al efectivo. De igual forma, se deben establecer los elementos que pertenecen al equivalente en efectivo. Entonces vamos a tener directrices, clasificación, manejo. Y recuerde que debe definirse a lo que corresponde a equivalente al efectivo y a inversiones
con el fin de dar aplicabilidad a las normas internacionales con las bases establecidas. Entonces, acá están haciendo referencia a lo que estábamos hablando con José Miguel, dependiendo de la cuenta del activo, podría ser un equivalente al efectivo. Yo podría tener otro tipo de vehículo y si me voy para un concesionario, posiblemente en el concesionario me digan, sí, yo se lo compro ya, pero yo no le voy a pagar lo que vale en el mercado. Normalmente los concesionarios te castigan entre un 10 y un 20% del valor del vehículo. Pero estaría teniendo efectivo ya, o sea que podría ser un equivalente al efectivo. Pero pues hay otro tipo de vehículos que va a ser muy difícil que me los compren. Por ejemplo, un clásico. Entonces, ese no podría ser un equivalente al efectivo. Presentación. Se realiza a través de los estados financieros, teniendo en cuenta las políticas contables y la normatividad vigente. ¿Quién se acuerda cuáles son los 5 estados financieros? El ¿Quién estado se de acuerda? resultados, Sí, el señor. balance general, Sí, señor. el estado de flujo y efectivo, Sí, señor. el Me faltan estado 2. de, bueno, no sé si me corchó, no me ¿Quién más se acuerdo. acuerda? ¿Quién se acuerda de los otros 2? ¿Quién le ayuda a José Miguel? ¿Está de cambiar el patrimonio? Muy bien. ¿Y el otro? Todo ese sí no me acuerdo. Está de cambios en la situación financiera. Esos son los 5 estados financieros. Y hablamos de la revelación. Y que la revelación se presenta a través de las notas a los estados financieros con el fin de proporcionar información clara, comprensible y oportuna para la toma de decisiones. Y ya hablamos que era clara, que era comprensible y que era oportuna. ¿Quién se acuerda de qué eran esos términos en el tema contable? Que nos ayude acá a todos, con un repasito súper rápido. Es claro, comprensible y oportuno. ¿Quién me ayuda? ¿No? ¿Nadie se acuerda? Bueno, entonces, clara hace referencia que no es como el agua del río Bogotá, sino todo lo contrario. Que con solamente ver la información se entiende perfectamente a qué hace referencia. Comprensible hace referencia a que se entiende, que no está enredado. Y oportuna es porque se entrega en el momento justo, adecuado, para poder tomar las decisiones. Así deben ser los estados financieros, claros, comprensibles y oportunos, porque con base en ellos la administración toma las decisiones, le da la línea que va a seguir la empresa. Y aquí vamos a ver un pequeñito video de lo que es un arqueo de caja. Arqueo de caja. En el proceso contable se requiere diferenciar los conceptos de la caja general y caja menor, teniendo en cuenta que cada una tiene políticas de manejo y control de acuerdo con lo establecido por la entidad. Teniendo en cuenta que es un activo muy importante, se deben diseñar e implementar políticas para salvaguardar el activo. Algunas directrices que se pueden implementar son las siguientes. Primero, poseer un software contable para registrar la información contable. Segundo, elegir un responsable de los procesos contables que garantice la veracidad de la información financiera. Tercero, determinar un tesorero responsable de administrar el efectivo. Cuarto, establecer las cuantías máximas y mínimas para el manejo de caja general y caja menor. Quinto,
consignar oportunamente los dineros recibidos. Sexto, verificar los desembolsos realizados. Séptimo, elaborar los documentos contables para el soporte de la transacción. Octavo, realizar arqueos de caja sorpresivos y o a finalizar el día. Estos arqueos de caja son importantísimos porque es que a veces la persona encargada de la caja se acostumbra a que el dinero está ahí y que nunca nadie le hace control y entonces lo puede utilizar. Cuando terminé en la universidad y empecé a trabajar en una firma de auditoría, la primera actividad que me puso mi senior de auditoría fue: Johan, vaya y hágale el arqueo de caja menor. Nunca se me olvida el nombre de ella. Se llama Isabel. Vaya, por favor, haga el arqueo de caja porque hace rato no lo hacemos. Y me fui ese día a hacer mi arqueo de caja menor, mi primera actividad como auditor. Y tristemente para Isabel tenía un faltante de dinero. Y pues ella estaba lista para un ascenso. Por ese hallazgo en auditoría, sin querer, le dañé el ascenso a Isabel. Y pues no me miraba muy bien desde ahí en adelante, no le caía nada bien. Entonces, por eso es importante los arqueos de caja, para que la gente no se acostumbre que el dinero lo puede utilizar como si fuese propio. Por lo anterior, es fundamental realizar arqueos de caja, lo cual consiste en analizar y comprobar que la información contable coincida con el efectivo que se encuentra de forma física, bien sea a través de billetes, monedas o cheques. Se debe verificar que no presente faltantes, que fue lo que yo encontré en esa auditoría, o sobrantes. De llegar a suceder, se realiza el respectivo ajuste a la medición de una nota a través de una nota contable. El faltante resultante, cuando se realice el arqueo, se observa que el valor en la caja menor que el saldo que se refleja en los libros. La entidad elabora el formato para registrar la información obtenida en el arqueo de caja, y pues acá hay un pequeño formato de cómo se elaboraría ese sobrante o ese faltante en caja menor, y pues cómo se hace como todo el tema de la auditoría de la misma. Entonces, pues los billetes de 50.000, de 20.000, de 10.000, las monedas de 50, de 100, de 200, de 500, y si tenemos facturas o no. Facturas no, sino cheques, perdón. Y pues acá hablamos de un pequeño ejemplo. Entonces, esto es un ejemplo de cómo se hace el arqueo de caja. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de las cosas que más manejamos nosotros. Y es la conciliación bancaria. Y eso es de lo que más hacen los auxiliares contables, o sea, ustedes, mis queridos aprendices. Entonces, veamos este pequeñito video. Conciliación bancaria. La conciliación bancaria es la confrontación y verificación de la información contable registrada por la empresa en la cuenta de bancos, cuenta otorgada por la entidad financiera en el extracto bancario. Recordemos que para realizar la conciliación bancaria es importante tener los libros auxiliares actualizados de la cuenta de bancos, notas débito y crédito enviadas por el banco, reportes de cheques girados y consignaciones realizadas, además del extracto bancario remitido por la entidad financiera. Este último es un documento que expide la entidad financiera donde se refleja el saldo y los diferentes movimientos, ya sea entradas y salidas, de una cuenta de ahorros o corriente, el cual es entregado cada mes a la empresa. Las operaciones comerciales que inciden en el proceso de conciliación bancaria son los depósitos, notas débitos por compra de chequeras e intereses, notas créditos por préstamos del banco, cheques devueltos, cheques girados en favor a terceros, cheques posfechados y cheques en tránsito.
Ok, entonces, lo que busca la conciliación bancaria es encontrar las diferencias que voy a tener entre el extracto bancario y mi libro auxiliar de bancos. ¿Y esto por qué se presenta? Porque, por ejemplo, si yo giro un cheque hoy, pero le digo a mi proveedor, venga, yo le giro el cheque, pero consígnelo en 30 días. Cuando se cierre el mes, el cheque contablemente sí salió, pero en el banco el dinero efectivamente no ha salido. Entonces, eso es una diferencia que voy a tener. El 4 por 1000, por ejemplo, va a ser una diferencia que yo no voy a tener registrado al final del mes. Lo registro teniendo en cuenta lo que me aparece en el extracto. Entonces, ahí hay otra diferencia entre mi extracto y mi cuenta de bancos. Y así puedo tener diferentes diferencias entre uno y otro. Entonces, ustedes como aprendices, lo que más van a hacer son estas conciliaciones bancarias y es poder identificar quién me consignó, qué me están pagando, porque posiblemente los clientes no me mandan las consignaciones, o como ya utilizamos código para cada uno de mis clientes, pues los clientes ya no me envían nada, porque pues el banco hace la tarea. Entonces, esas son las diferencias que yo voy a tener entre mis libros de bancos y el extracto bancario. Y acá habla de causas en las diferencias entre uno y el otro. Transacciones contabilizadas por la empresa y no registradas en el banco, que es lo que les estaba explicando yo de los cheques que salen postfechados. 2. Valores que aparecen en el extracto y no han sido contabilizados por la empresa. En este caso requieren de ajustes, como por ejemplo, que me pagaron unas facturas y el cliente nunca me envió las consignaciones, o que me cobraron el 4 por 1000, o que me cobraron comisiones bancarias. Tercero, errores y omisiones de la empresa y o del banco que están en los libros. Entonces, pues si yo tengo un error, como por ejemplo, eran 12.850.000 y yo marqué 12.580.000, pues ahí ya hay una diferencia. Entonces, esas diferencias son las que debo ajustar y encontrar. Las siguientes son las etapas que debe seguirse para preparar una conciliación bancaria. Y acá vamos a hablar de 4 etapas. ¿Y cuál es la primera? Comparar los recibos de las consignaciones efectuadas y las notas crédito recibidas con las consignaciones y las notas crédito que aparezcan en el extracto bancario. Si hay diferencia, debe precisarse el error y corregirlas. Controlar la lista de cheques registrados en los libros auxiliares y las notas débito recibidas con la columna de cheques y notas débito del extracto. La diferencia debe eliminarse. Totalizar las correcciones de las consignaciones en los libros auxiliares. Y por último, totalizar las correcciones de cheques girados en los libros auxiliares. Pues también pueden encontrar que nos consignan dinero con un cheque y nunca nos hicieron llegar la consignación. O que yo consigno el cheque hoy, 31 de agosto, pero como el cheque es de otro banco, se demora 3 días en hacer canje. Entonces, cuando me sale mi extracto, pues no aparece el valor porque no me ha hecho canje, pero en contabilidad sí tengo que consigné ese cheque en la cuenta. Entonces, esas son las diferencias que yo voy a encontrar entre el extracto y mi cuenta auxiliar de bancos, y por eso debo de desarrollar y hacer mi conciliación bancaria. Y pues aquí aparece un ejemplo
de cómo puedo hacer mi conciliación bancaria para facilitarnos nuestra vida. Y acá está todo el ejemplo. ¿Listo? Y vamos a hablar ahora del ajuste por la diferencia en cambio. Y pues vuelvo y repito, eso se da porque tengo transacciones con moneda extranjera. Y la empresa se encuentra expuesta a riesgos cambiarios, teniendo en cuenta que se realizan operaciones en moneda extranjera. Con base en ello, es importante aplicar las normas internacionales en el riesgo de los hechos económicos. Y para eso se tiene en cuenta la norma internacional de contabilidad número 21, donde habla de los efectos de las variaciones en las tasas de cambio de moneda extranjera. Y esta tiene un objetivo muy claro, y es poder llevar a cabo actividades en el extranjero de dos maneras diferentes. Puede realizar las transacciones en moneda extranjera o bien puede tener negocios en el extranjero, que son dos cosas diferentes. Y es que yo venda mi mercancía de aquí en Colombia y la exporte, o otra es que yo tenga una empresa en el extranjero. Además, una entidad puede presentar sus estados financieros en una moneda extranjera. El objetivo de esta norma es precisar cómo se incorporan en los estados financieros de una entidad las transacciones en moneda extranjera y los negocios en el extranjero, cómo convertir los estados financieros a moneda de presentación elegida. Entonces yo puedo presentar mis estados financieros con pesos colombianos acá, pero pues si tengo un par de inversionistas en Estados Unidos, pues la puedo presentar en dólares. Los principales problemas que representan son la tasa o las tasas de cambio a utilizar, así como la manera de informar sobre los efectos de las variaciones en las tasas de cambio dentro de los estados financieros. Y eso también tiene un alcance. Y el alcance de esta norma se aplicará teniendo en cuenta que al contabilizar las transacciones y saldos de moneda extranjera, excepto las transacciones y saldos con derivados que estén dentro del alcance de la NIF número 9 de instrumentos financieros. B. Al convertir los estados y la situación financiera de los negocios en el extranjero que se incluyan en los estados financieros de la entidad, ya sea por consolidación o por método de participación. ¿Y qué es consolidación? Que yo tengo varias empresas, o más bien yo soy una empresa grande y tengo varias empresas pequeñas, entonces voy a consolidar los estados financieros, porque soy el dueño de todas. Esa es una opción. La otra opción es por el método de participación. Entonces yo tengo un porcentaje de esas empresas del 40, del 50, del 70%, y entonces cojo ese porcentaje y consolido. Convertir los resultados y la situación financiera de la entidad en una moneda de presentación. ¿Listo? Y pues para ampliar el tema, acá tenemos estos dos links para ahondar más en ello. Y con eso damos por terminado cómo es el manejo, qué políticas debo tener, qué normas debo tener en cuenta para el manejo del efectivo y del equivalente al efectivo. Y fíjese que aquí se está hablando mucho de que sea claro, que sea comprensible y que sea oportuno para la toma de las decisiones. No sé si ustedes tengan dudas, mis queridos aprendices. ¿Sí están por ahí? Hola. Sí, profe, aquí estoy. Sí, señor. Sí, señor. Sé que se han dormido, que hoy estaba muy aburrido el día de hoy. Estamos procesando la información, profe. Ah, ok. No sé si tengamos dudas. ¿O está claro el tema? Profe, yo creo que hay dudas. Cuéntamelas, pregúntame, por favor. No, o sea, yo digo por lo que pues nos quedamos callados, entonces pues yo pienso que pues es un tema que toca volverlo a leer y pues no sé, el internet se me fue un ratico, no sé si has dejado alguna actividad.
No, aquí no hay. Aquí no hay actividad. Además que, por lo que veo, los tienen atareados con las actividades de las demás áreas. Horrible. La verdad, sí, hay una ráfaga de tarea. No, nos llevan al trote, así no. Lo que pasa es que al principio iban muy lento, muy relajados. Entonces, pues bueno, eso hace parte del proceso. Igual no es fácil, pero ese sacrificio que ustedes están haciendo ahorita, en un tiempo no muy lejano, pues van a ver los frutos. Y esa es la intención y por eso se están preparando. Por eso cada vez que me escriben y me preguntan que si me pueden entregar las actividades, les digo, sí, yo te habilito para que me lo entregues, porque mi intención es que ustedes disfruten este esfuerzo a futuro y le saquen el provecho. No es fácil. La única forma de estar mejor es preparándose, estudiando. Entonces esos son los sacrificios que hay que hacer, mis queridos aprendices. No sé si tengan dudas, inquietudes frente al tema que les pueda colaborar, que les pueda ayudar a solucionar. Hola, profe, yo tengo una duda respecto a la calificación del último taller. Cuéntame cuál es la duda. ¿Podría saber si usted ya calificó todos los talleres de la ficha terminada en 640? Sí, señora, pero ten en cuenta que es GA1. Si lo subiste al GA2 o al GA3, no va a aparecer y no lo va a poder calificar. ¿Al qué? Al GA1 terminado en 643. Sí, lo que pasa es que la última corrección que yo subí al taller, que había quedado malo en anteriores evidencias que había enviado, la envié el 25 y apareció de una vez, supongo que por el envío tardío. Pero de ahí en más no, pues creo que usted no ha entrado a mirar a ver si se puede cambiar la nota. Yo he cambiado hartas notas. Si te parece, por favor, tómale una foto a ese pantallazo y me la envías por WhatsApp y lo verificamos. Listo. Porque ya he corregido varios que habían sacado mala nota y pues obviamente al hacer el trabajo como tocaba, la nota cambió sustancialmente. Sí. Entonces no hay ningún problema, María, para que lo hagas y me lo envíes, ¿vale? Ahorita le envío el pantallazo. Profe, mira, yo fui al primer enlace y ahí me quedó mal y lo subí al mismo y ya ahí me lo calificaste. Ah, bueno, entonces ahí está la prueba de que si me lo suben en el que es, ahí sí va calificado. Pero si alguien tiene inconvenientes, no hay ningún problema, toma la foto, me envía y lo solucionamos y le colocamos la nota. No hay problema por eso. Lo importante es que... Dime, Lady. Estaba el taller. Entendí. Si no me he dado cuenta. Listo, mis queridos aprendices. Profe, buenas noches. Buenas noches, Paola. Profe, ¿tenemos alguna actividad, digamos, de los temas que hemos visto o hasta el momento no tenemos más actividades fuera del taller? No, preocúpense por las que les están dejando y para otras están mirando si hay actividad. Bueno. Listo, profe, gracias. Vale. Profe, ¿cómo así que GA3? GA3 son las actividades, o GA1, ahorita estamos en GA1, que era la actividad que tocaba subir. Esa misma actividad que hicimos, van a presentarla 2 veces más, pero entonces con más transacciones, con más cosas que vamos a ver en este transcurso de tiempo. Ah, ok, profe. Gracias. Vale, María. Mis queridos aprendices. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Viviana, ¿cómo vas? Bien, qué pena lo interrumpo nuevamente. Es que tenía un tema con la evidencia, yo te escribí por ahí por el WhatsApp, que mi evidencia aparecía en D, pero tú me colocaste ahí que muy bien, no sé, te había comentado el tema de que yo la había subido por la GA3 porque mi plataforma tenía fallas, pero pues me la solucionaron como en una semana, soporte técnico, entonces yo la pude subir.
me habías calificado la primera, la había aprobado y cuando subí la corrección, que eran los soportes que me faltaban, me la dejaste en D. Mándame el pantallazo y lo miramos sin ningún problema, por favor. Entonces, cuando me escriban, por favor, dígame, mi nombre es, en este caso, María Guevara, y soy de la ficha terminada en 43, 42, 41, 40, la que corresponda, y lo miramos, no hay ningún problema. Mi intención es que ustedes lo estudien, lo trabajen, lo entiendan, lo degusten, lo puedan diluir fácilmente. Esa es mi intención, más que otra cosa. Entonces, por favor, me escriben y me cuentan y lo solucionamos, porque creo que con la gran mayoría que me han escrito, lo hemos aclarado y no hemos tenido inconvenientes. ¿Listo, mis queridos? Yo igual los pantallazos, pero si algo, pues yo vuelvo y se los reenvío. ¿Listo? Claro que sí, Viviana, Dice dale, que en esa... lo solucionamos, no te preocupes. Dale, muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. Señora. Otra preguntita, pero ya se sale como el tema de las evidencias. Profe, tenemos nuevo instructor, pero pues como que cada ficha tiene diferente. ¿Ese es de la parte de productivo? No van a tener siempre los mismos instructores para las 4 fichas. Dependiendo de la carga que tenga cada instructor, es posible que una sola ficha tenga ese instructor y las otras 3 tengan otro, o 2 tienen a uno y 2 tienen a otro. Pueden haber muchas posibilidades. Entonces, eso no tiene nada que ver. Lo importante aquí es que todos tengan los instructores para ver cada uno de sus componentes. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí me despido. Les deseo que tengan una muy buena noche, que sigan metiéndole ganas a esto, que entreguen todas sus actividades. Con eso, a final de este año estamos celebrando un triunfo y un logro más. Les deseo una bonita noche y que descansen mucho, mis queridos aprendices. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe, igualmente, que descanse. Igualmente, adiós. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, lo que pasa es que la anterior clase que tuvimos con la otra instructora que es de otra ficha que no recuerdo el nombre muy bien, estábamos viendo el tema de el tema de las amortizaciones.